Bueno, tomen por favor su Biblia y abran conmigo su Biblia en el libro de Génesis hoy. ¿Sí? Génesis. No nos queda ya mucho de este libro, ¿no? Vamos en el capítulo 49, son 50 capítulos. Sí. Y hoy vamos a ver los versículos 22 hasta el 26. Sí. Ayer en el mensaje me equivoqué por uno. Como estamos terminando, yo tenía previsto terminar, llegar al final del capítulo, pero no creo que alcancemos, que es que hay mucho que aprender aquí hoy. Hasta el 26 y vamos a profundizar en ello. ¿Sí? Y yo creo que es una enseñanza que nos va a animar, diría yo, que va a tener un efecto en nuestra vida cristiana que se supone que sea una vida centrada en Dios. ¿Sí? Ese debería ser el lema de todos nosotros hoy y siempre, una vida centrada en Dios. ¿Sí? Y lo vemos ejemplificado en la vida de José, ¿sí? Que ha sido el personaje principal desde el capítulo 37, si ustedes se acuerdan, de Génesis hasta el 50. Así que, pues, yo dije, no, lleguemos hasta el 26 y vamos a centrar nuestra atención de nuevo en José, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir antes a Dios en oración, Padre. Es tan bueno, Señor, oír tu palabra, leer tu palabra y mucho más ahora, leerla, oírla, explicarla, hablada y aplicarla, Señor. Necesitamos lo que estos versículos nos dicen y nos exigen, Dios. Así que ayúdanos hoy a ponernos en el lugar de José y que eso nos ayude a identificar de manera muy real y personal lo que se habla de él para entenderlo en nuestras vidas, Señor. Bendícenos mientras nos reunimos en este día, Dios. Que este sea un día culminante en nuestras vidas espirituales, individuales y en la vida de la iglesia. Oramos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces en estos versículos vamos a seguir escuchando las últimas palabras pronunciadas por Jacob mientras yacía ahí en su lecho de muerte. Llevamos 2 clases, miren lo que nos ha tomado este tiempo. 2 clases viendo que él acaba de dirigirse a 10 de sus hijos. Ya hemos visto 10 de los hijos de Jacob, ¿no? Lo vimos en las últimas clases, en los versículos anteriores. Y toda esta palabra de Jacob vino en forma de profecía, un espíritu de profecía que se reposó sobre Jacob, que Dios le dio. Dios le permitió mirar a Jacob el futuro y ver cuál era el destino de los descendientes de sus hijos. Pero al llegar ahora a José, va a ser más que una profecía, va a ser un repaso de su vida. De hecho, lo que vamos a ver aquí es una breve biografía de José, que ha sido el personaje principal, como les decía en los últimos capítulos. Y lo que descubriremos acerca de José es que en realidad su vida se trata más de Dios que de José mismo. ¿Sí? Quiera Dios que esto sea cierto para todos nosotros en nuestra vida hoy, ¿no? Cuando nos pidan describir nuestra vida, tu vida, la mía, realmente uno pudiera decir, todo se trata más de Dios que de nosotros mismos, ¿sí? Eso fue prácticamente lo que describió Juan el Bautista cuando él dice en Juan 3:30, es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿sí? Y aquí lo hemos venido viendo con José, ¿sí? En la vida de José, que es una vida centrada en Dios, que es una vida dominada por Dios, ¿sí? Y esa es la única explicación que tenemos para esta asombrosa vida que vio José con todos sus incidentes. Usted puede preguntar, ¿cómo explicar la vida de José? Dice, fue Dios. Eso es y lo debe explicar él mismo y lo debemos explicar nosotros mismos de nuestra propia vida. Dios. Es decir, este hombre sufrió injustamente, llevó una vida dura, fue traicionado por sus hermanos,
fue vendido como esclavo a traficantes de esclavos, fue llevado como rehén cuando era un adolescente a un país extranjero donde no sabía, conocía nada, ni siquiera su idioma. Fue acusado falsamente, fue condenado por un crimen que nunca cometió, estuvo encarcelado varios años y solo. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta en todo lo que hemos visto de José, él nunca jugó la carta de víctima, ¿sí? Él nunca pidió verdad y reparación. O sea, él no se disolvió ahí en la autocompasión y no se paralizó emocionalmente. ¿Por qué? Porque tenía a Dios. Tenía a Dios en el centro de su vida, ¿sí? A Dios. Y esa es la única explicación para su vida, ¿sí? La forma en que pudo vivir realmente de una manera tan consistentemente fiel fue porque Dios lo estaba sosteniendo y Dios lo estaba fortaleciendo. Y Dios le estaba permitiendo permanecer fiel a través de circunstancias realmente difíciles, bastante difíciles, porque Dios fue el fundamento de su vida, porque Dios fue el pilar de su vida, Dios fue el ancla de su vida. Y todos nosotros necesitamos exactamente entender lo mismo. Y necesitamos esa misma realidad en nuestra vida. Que Dios sea nuestro fundamento, nuestro pilar y nuestra ancla. Porque ninguno de nosotros pasa por una vida en la que no, todo me encaja perfectamente. Sí, en algún momento de nuestra vida todos enfrentamos desafíos, enfrentamos pruebas y dificultades. ¿Sí? Y todo eso se convierte en la verdadera prueba donde está nuestra vida. ¿De dónde está nuestra vida? ¿Sí? Y Dios está ahí para sostenernos. ¿Sí? Así que José realmente se convierte en uno de los principales ejemplos en toda la Biblia sobre cómo vivir una vida centrada en Dios en medio de dificultades y desafíos. Él vivió dependiendo de Dios, vivió confiando en Dios, incluso cuando no podía encontrarle sentido a esas circunstancias que lo estaban amargando en el fondo de su alma y arrojando al dolor. ¿Sí? Bueno, yo no diría amargando porque lo que les digo, él no vivió una vida amargada. Sí, él no se demostró nunca como víctima. ¿Sí? No se quejó. Pero José permanece estable, permanece fiel y sale al otro lado siendo realmente un ejemplo de cómo debemos ser todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Y como les digo, es gracias a que él em, tiene a Dios mismo en el centro de su vida. ¿Sí? Ahora, mientras miremos estos versículos, yo quiero hacer un comentario más de esta parte de la Biblia. ¿Sí? Yo no sé si se han fijado, pero esto está escrito en lo que llamamos un lenguaje poético y profético. ¿Sí? O sea, hemos venido leyendo Génesis. Génesis está escrito en un lenguaje de narrativa, casi todo el libro de Génesis. Y la narrativa es muy sencilla, ¿sí? Es tal como se lee, así como usted la ve y la lee, así es. O sea, no buscamos significados ocultos en la narrativa, es una interpretación sencilla. Pero cuando llegamos a esto que vamos a leer y que hemos venido leyendo con el mensaje profético de Jacob sobre sus hijos, pues ya no se está tratando de una narrativa, ¿sí? Ya no es un relato histórico, esto es profecía. Y la profecía se registra con signos, con símbolos y con imágenes que procuran plasmar una idea en nuestra mente de la realidad de lo que esos símbolos representan. ¿Sí se entiende, cierto? Por eso, a medida que avancemos en esto, parte de nuestro desafío va a ser comprender qué significan realmente estos signos y estos símbolos en este pasaje. Pero es una forma de comunicación muy potente, muy vívida, muy real. Por eso quiero profundizar en la comprensión de lo que representan estas expresiones proféticas. Así que vamos a trabajar con tres encabezados, ¿sí? Que vamos a establecer mientras avanzamos en esto. ¿Sí? Estos son grandes versos, grandes y cortos versos, ¿sí? Y lo primero que quiero que noten es, el primer encabezado es el panorama de la vida de José. Eso está en los versículos, entre el versículo 22 y la primera mitad del versículo 24, ¿sí? Y esto, ustedes van a ver que es casi como una gota que habla sobre toda su vida.
Sí, como que con una gota usted va hablando toda la vida de José. Jacob está en su lecho de muerte con sus hijos rodeándolo y él llama ahora a José y va a describir lo que ha sido su vida con dos imágenes, lo que ha sido la vida de su hijo José con dos imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras, por eso es tan corto y tan claro. Y las pocas palabras que tenemos aquí comunican mucho sobre la vida de José. La primera imagen es la de una vid fructífera, ¿sí? Y la vemos aquí en el versículo 22, la primera mitad del versículo 22. Vamos a Génesis 49, 22. ¿Sí? ¿Están ahí? Dice, rama fructífera es José, ¿sí? Ahí está papá hablándole a su hijo. Rama fructífera es José. Algo interesante aquí es que cuando Moisés escribió esto en hebreo, esta palabra que la Reina Valera, la versión Reina Valera traduce como rama, ¿sí? Se usa más de 3600 veces en el Antiguo Testamento, que es una cifra pues asombrosa de esta palabra. Y la palabra se refiere literalmente a hijo, ¿sí? Y en un sentido más amplio, a una cría, ¿sí? Por eso en algunas traducciones modernas, como la Nueva Traducción Viviente, si alguien la tiene ahí, dice, José es la cría de un burro salvaje, ¿sí? A diferencia de la Reina Valera. ¿Alguien la tiene ahí? Sí, está así, ¿cierto? José es la cría de un burro salvaje. La diferencia ahí ocurre porque las palabras hebreas para rama o retoño o brote, ¿sí? Y burro salvaje o asno comparte raíces muy similares en la antigüedad, raíces gramaticales, ¿sí? Entonces, algunos intérpretes, algunos traductores han interpretado este pasaje, este versículo en ese sentido, con base en la analogía que viene haciendo Jacob de sus hijos con algunos animales. Entonces, la Nueva Traducción Viviente, pues, pone José es la cría de burro salvaje, así como puso de Judá león de Judá, o el asno fuerte, Isaacar es asno fuerte, ¿se acuerdan? O lo que pasa es que la Nueva Traducción Viviente no traduce José es rama fructífera, sino que traduce José es la cría de un burro salvaje. Entonces uno dice, a ver, ¿quién está equivocado? Entonces, el análisis de eso es que las dos palabras, la palabra retoño o rama o brote, con la palabra burro salvaje o asno, en la gramática hebrea antigua es muy similar, hacen una igual raíz. Entonces, algunos eh, traductores lo han interpretado, pues él viene hablando del león de Judá, de Isaacar es un asno fuerte, Dan es una serpiente. Entonces, algunas traducciones ponen, es una cría de burro salvaje, ¿no? Entonces lo traducen así, ¿sí? Pero la palabra real es hijo, ¿sí? Hijo, retoño o cría, ¿sí? Sí, en algunas traducciones dice retoño, ¿sí? Ajá. Entonces, José es un hijo prolífico, es un hijo fructífero, ¿sí? Es lo que está diciendo Jacob, ¿sí? Y esa palabra fructífero pues significa que es productivo, es laborioso, es próspero. Ese es José más que sus otros hermanos. Es decir, Dios simplemente le regaló a José unos talentos, unas habilidades y unas capacidades, un impulso interior y un intelecto para poder hacer lo que solo tal vez otros 10 hombres serían capaces de hacer. ¿Sí? ¿Para qué? Para extender una influencia que vaya mucho más allá de sí mismo. Eso es hacerse uno fructífero. ¿Sí? Hay ciertas personas que Dios pone en el planeta que pueden ser así, como una rama fructífera. ¿Sí? Y lo refuerza diciéndolo por segunda vez en el versículo 22, que en la siguiente línea, veámoslo. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Sí lo leen ahí, ¿cierto? O sea, nuevamente la palabra rama se traduce entonces como hijo, como cría, como retoño, ¿sí? Un hijo fructífero, un hijo productivo, un hijo próspero.
no es un hombre pasivo, no es perezoso, no es un observador del tiempo, ¿sí? Es un tipo con el hombro, con el arado en el hombro y con el arado en el campo. Sí, ese es José y está haciendo muchas cosas. Y eso realmente tipifica la vida de José en una palabra tan sencilla como la que suelta su papá en ese momento. ¿Sí? Donde quiera que usted ponga a José, las cosas simplemente crecen y suceden de manera positiva. ¿Sí? A él lo pusieron en la casa de Potifar, si usted se acuerda de todo lo que hemos hablado de José, y la casa de Potifar ahora está funcionando bien, organizada y bien mantenida. ¿Sí? Luego pasa lo que tiene que pasar y lo meten en prisión y él organiza la prisión y lo ponen a cargo de la prisión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y ahora lo ponen a cargo de la nación egipcia y es el primer ministro de Egipto y ahora el comercio, el ejército, las artes florecen, todo, donde él, ¿sí? Donde él lo ponen, todo crece y todo funciona de manera positiva, ¿sí? Él es una rama fructífera, él es un hijo fructífero. Y dice aquí que él está plantado junto a una fuente, ¿sí? Lo que significa que es un hombre bien arraigado e irrigado, ¿sí? Incluso en tiempos de sequía. Incluso cuando las circunstancias de la nación o en su propia vida son duras y secas, él está arraigado, irrigado y está como un hombre junto a una fuente. Él florece. Eso es lo que dice cuando habla de rama fructífera junto a una fuente, es que florece, incluso en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque está plantado junto a una fuente o un manantial, ¿sí? Y dice ahí dice que, si usted sigue en el pasaje 22, dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, ¿sí? ¿Siguen ahí conmigo? Entonces, la imagen aquí es de un jardín exuberante, está haciendo Jacob esa analogía con su hijo, que tiene un muro que lo rodea y que es tan floreciente que sus ramas nuevas, o sea, los vástagos que salen de él, no pueden contenerse dentro de ese jardín y se extiende sobre el muro hacia el área circundante. Es un hombre de influencia a través de sus vástagos. Es una persona dinámica, es una persona de gran influencia, ¿sí? Y la palabra para vástagos aquí es la palabra hebrea original bat, que significa literalmente en hebreo hijos e hijas, ¿sí? O sea, tiene mucha relación con vástagos. Si usted tiene una Biblia con referencias o comentarios, usted lo va a ver allí indicado, ¿sí? El caso es que José es una rama fructífera, es una vid fructífera, es muy trabajador, es una persona que hace que las cosas sucedan. Y cada vez que llega a un lugar, no importa si no es en las mejores condiciones, las cosas parecen organizarse y funcionar con la máxima eficiencia, ¿sí? Incluso si se trata de una familia, como en la casa de Potifar, si se trata de un lugar, como en la cárcel, o si se trata de una nación, como en Egipto. Esa es la vida de José. Pero al llegar al versículo 23, vemos que él también, hay una segunda imagen. Ya vimos la primera imagen, ¿no? De una rama fructífera, una vid fructífera. Pero ahora en el versículo 23 vemos que él también es una persona atacada. Fíjense en el versículo 23. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿Sí? ¿Están ahí? Pasamos de una metáfora agrícola, ¿sí? A una metáfora de lucha, de batalla. Y lo que vemos aquí es lo que ha sido cierto durante toda la vida de José. Él ha estado bajo ataque prácticamente durante toda su vida adulta, ¿sí? Sus hermanos lo atacaron con mentiras, con falsedades, con traición, con palabras perversas. En la casa de Potifar, la esposa de Potifar miente abiertamente acerca de que José la atacó y trató de abusar de ella. Esos son los arqueros de los que habla el versículo 23, ¿sí? También Potifar lo metió en la cárcel, lo hizo meter en la cárcel injustamente, ¿sí? José ha vivido toda su vida bajo ataque, ¿sí? A José no le repartieron una mano fácil de jugar, ¿sí? Ha sido un gran objetivo del enemigo, ¿sí? Ha sido atacado injusta y maliciosamente en muchos frentes, pero ha prosperado, a pesar de que ha sido perseguido. La imagen de los arqueros asaeteándolo, ¿sí? Las saetas son flechas, ¿sí? O lanzándole flechas.
es una imagen de que realmente intentan hacerle mucho daño a José. ¿Sí? Esa ha sido su vida. Ha habido varios intentos por derribarlo y eliminarlo. Y luego dice que lo aborrecieron estos arqueros. O sea, la palabra aborrecieron aquí sí significa literalmente que lo odiaban y que se oponían a él con mucha animosidad, ¿sí? Esa misma palabra se usa en Job, en el capítulo 16, versículo 9, cuando él se queja contra Dios y dice, es que me despedazó. Y luego en Job 30, 21, esa misma palabra se usa para decir, es que me persigues, ¿sí? O sea, la misma palabra aquí de aborrecieron. O sea, son más que simples palabras desagradables las que le dijeron a José. No, estas fueron palabras duras y de odio de parte de sus propios hermanos. En una traducción viviente dice, los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron. Sí, o sea, fueron duros, con odio, ¿sí? Los traficantes de esclavos lo trataron de la misma forma. La esposa de Potifar, Potifar mismo, los hombres en la cárcel, esa ha sido toda su vida. Al hombre le dieron por muerto en un pozo en medio del desierto, lo vendieron a traficantes, lo llevaron a una tierra extranjera para esclavizarlo, lo atacaron sexualmente, ¿sí? Mintieron sobre él y lo encarcelaron, ¿sí? Y el versículo 24 nos dice cuál fue su respuesta. Vamos al 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y sus brazos de sus manos se fortalecieron. Pare ahí. ¿Sí? Entonces, la imagen aquí era que hay unos arqueros que en el versículo 23 le causan amargura, ¿sí? Y le disparan flechas o saetas de odio. Es como que él se inclina, recoge su arco en defensa propia y ahí está firme. O sea, José no colapsó emocionalmente. Él no cayó en una espiral de autocompasión. Dice aquí que se mantuvo poderoso, que es lo mismo que mantenerse firme. La palabra poderoso aquí en el idioma original significa eso, firme, constante, permanente, duradero, que ha sido fiel durante todos estos años frente a estas circunstancias que le ha tocado vivir. El hombre no ha retrocedido y no retrocede y no va a retroceder. Mira la actitud de José, ¿sí? Aquí dice que se mantuvo firme y sus brazos se fortalecieron. Entonces la imagen aquí es que él toma su arco, ¿sí? Y está apuntando hacia aquellos que lo está persiguiendo, o sea, no por represalia, sino teniendo algún tipo de autodefensa, ¿sí? Y sus brazos, dice aquí que se fortalecieron, aunque la palabra en el original se refiere a que fueron brazos flexibles y ágiles. No sé si alguien tiene esa traducción ahí, en la nueva traducción viviente o en alguna otra. La lineal dice, y permaneció su arco firme y sus manos, es como se le da aquí para allá, sus manos fuentes fueron flexibles. Flexibles y ágiles. Ajá, sí. Entonces, la idea aquí es que es como que hay un objetivo en movimiento que me está atacando y como que él tiene que responder con su flecha frente a circunstancias que cambian constantemente frente a él, ¿sí? Y como que la gente lo ataca desde varios puntos. Él ha tenido entonces que ser flexible y fuerte con el arco en su mano para poder responder a cada situación según la necesidad del momento. ¿No les ha pasado a ustedes o ustedes han dicho en algún momento, pero es que se vinieron todas juntas y le toca defender aquí y le pasa esto acá? Ese es José, ¿sí? Entonces, él es capaz de cambiar su puntería con mucha habilidad. Es fuerte, firme, es ágil, es flexible. Entonces, él realmente se convierte para nosotros en una imagen de lo que debe ser tu vida y mi vida en Cristo, amado. ¿Sí? En este sentido, la vida está llena de crecimiento frente a las circunstancias y eso incluye buenos tiempos y tiempos realmente difíciles. ¿Sí? Y estas dos imágenes de José revelan algo y es la mentira del evangelio de la prosperidad. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Si tú tienes fe en Dios, ya se te acabaron tus malos momentos. ¿Sí? De hecho, vas a ser saludable, rico y exitoso. ¿No lo han invitado usted a alguien o ha escuchado a alguien que invita de esa manera a seguir a Cristo? No. Si tienes fe en Dios, como vamos a ver aquí ahora con José, en realidad vas a heredar una nueva serie de problemas. ¿Sí? Lo que pasa es que tendrás la capacidad de manejarlos porque el Señor estará contigo. Esa es la diferencia del cristiano. Yo aquí quiero
traer a este momento una experiencia muy particular que nos pasó en la reunión de parejas del viernes. Carlos y yo le prepararon una exposición como con 10 preguntas y no pasamos de la tercera. Y lo más interesante es que de todas las parejas que habían, llegaron 2 parejas nuevas que no habían venido, ¿cierto? De pronto una de ellas había venido una vez. Y con estas 2 o 3 preguntas, de pronto ellos empezaron a hablar de su vida. Empezaron a hablar de cosas incluso íntimas que uno dice, esto es cómo se expresan delante de un grupo que no conocen, a poner toda su vida y a presentar todas sus situaciones de lo que estaban pasando. Y la única respuesta que el Señor puso en su momento en mi corazón fue, y se los dije, miren, esto les pasa a las parejas cristianas y no cristianas. Y les decía yo, ¿qué hace la diferencia? ¿Sí? Y la diferencia es el Señor. La diferencia es Dios. Cuando tú enfrentas las circunstancias en Cristo, cuando eres una pareja que pones a Cristo en el centro de tu matrimonio, eso hace la diferencia. Entonces yo me quedé con eso fue muy especial. Yo creo que no habíamos tenido una experiencia así, sobre todo que vengan y se expresen y sean así tan. Entonces yo estudiaba esto paralelamente y decía, Señor, esto es más o menos lo mismo en la vida de José. La diferencia, lo que hizo diferencia en la vida de José para enfrentar todas esas circunstancias fue Dios. Eso es lo que te hace ser capaz de enfrentar las circunstancias, ¿sí? Porque cristianos o no cristianos vamos a tener situaciones difíciles que vamos a tener que enfrentar, ¿sí? Para ninguno, o sea, ninguno de nosotros como cristianos tiene un pase libre en la vida, ¿sí? Ninguno de nosotros tiene un camino fácil hacia la gloria desde aquí. O sea, necesitamos entender que como cristianos Dios no nos libra de las pruebas, pero Él nos lleva a través de las pruebas, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan a Jesús en el mar de Galilea una noche que Él envía a sus discípulos y dice, vayan ustedes adelante en el mar y los pone frente a una tormenta? Él se sube a la cima de la montaña al otro lado, ¿sí? Para observar cómo estaban. Fue una prueba sorpresa para ver si realmente estaban aprendiendo y asimilando lo que Él les estaba enseñando, ¿sí? Así es como funciona la vida cristiana. Hay tanto éxito como sufrimiento. Hay victorias y hay derrotas. A muchas personas no les gusta esto y yo lo traigo acá porque estoy hablando con corazones de seres humanos que han entendido lo que es la vida en Cristo, presumo yo aquí. Y entonces, a veces hay pasos que uno da hacia adelante, pero a veces hay que dar pasos hacia atrás, ¿sí? Puede ser el mejor de los tiempos y puede ser el peor de los tiempos. Así es como funciona no solamente la vida cristiana, la vida en sí del ser humano. Así es como funciona, pero también es como funciona la vida cristiana, ¿sí? Y no es cierto, y por lo tanto es falso, si te dicen que cuando tú entregas tu vida a Cristo, todo va a ser fácil, el resto del camino se te van a solucionar todos tus problemas, ¿sí? No, la vida cristiana no es un lecho de rosas, y cuando lo es, hay espinas en esas rosas, ¿sí? Está lleno de lágrimas de alegría, sí, pero hay lágrimas de tristeza. Y esa es una visión realista de la vida que todo cristiano debe tener para no dejarse engañar por esos falsos evangelios, ¿sí? Entonces, viendo a José, lo que Jacob dice de José es tan cierto acerca de José como lo es acerca de ti y de mí. Podemos ser ramas fructíferas, ¿sí? Podemos estar siendo atacados, pero responder de manera firme, fortalecidos en Cristo, siendo flexibles con la manera como respondemos a las circunstancias. Y ese es el valor que uno encuentra en estos pasajes. Usted lee este pasaje así de corrido y dice, pues sí, aquí está hablando José una profecía sobre su hijo y le dijo rama fructífera. ¿Y eso qué dice? ¿Sí? Por eso es tan interesante que nos reunamos como hermanos y podamos profundizar en la palabra y saber que la Biblia es tan valiosa para todos nosotros, tan importante. Y a medida que avanzamos en esto, nos están contando la historia de José. Y en cierto sentido, también puede estar contándonos tu historia o la mía, ¿sí? Y eso nos lleva ahora al segundo encabezado, que es la fuerza de la vida de José. Y aquí es donde realmente se pone bueno esto, ¿sí? Y antes de leer el versículo 24, donde vamos a pasar, necesito prepararlos diciéndoles esto. A medida que José avanza hacia el frente de batalla,
Mientras estos arqueros le disparan continuamente durante su vida adulta, ahora hay una segunda figura que se introduce en las imágenes proféticas de Jacob sobre su hijo. Hay un segundo guerrero que ahora viene junto a José en la batalla y avanza hasta las líneas de frente con José, ¿sí? Y se queda allí hombro a hombro con José. Mientras José toma su arco y con agilidad es capaz de tirar hacia atrás flechas y soltar flechas y de defenderse, esta segunda figura ahora viene junto a José, ¿sí? Y él coloca sus manos sobre las manos de José y sostiene el arco con él y lo ayuda a tirarlo para atrás y lo ayuda a dirigirlo hacia su objetivo. Y esa segunda figura no es otra que Dios mismo, ¿sí? Lo que me encanta de esto es que uno encuentra que aquí Dios no está representado como un Dios distante, como de mirar allá. ¿Dónde estás, Dios? ¿Sí? Muy lejos, allá en el cielo, ajeno, ¿sí? Desapegado y separado de José en una hora de necesidad. No, lo que vemos aquí es que Dios avanza al frente con José para estar con él en medio de las dificultades que él ha venido teniendo, ¿sí? Y como dije en la introducción, ¿cómo José ha podido mantenerse todos esos años de adversidad y dificultad que le llegaron? Y la respuesta se encuentra aquí mismo. Este es el secreto de la vida de José. Dios, es Dios, ¿sí? Y mientras miramos esto, yo quiero que pensemos en esto, amados. Si José hubiera intentado enfrentar todos estos arqueros con sus propias fuerzas, muy probablemente lo habían derribado, ¿sí? Habría sido derrotado y él le hubiera terminado retirado ya en una habitación oscura lamiéndose sus heridas. Pero Dios hizo la diferencia, que era lo que les decía que le hablamos ese día a las parejas, a esas dos parejas. Dios hace la diferencia, hermano, ¿sí? Y entonces Dios es quien le permite mantenerse firme. Es Dios. Es Dios. Cuando se sufre maltrato, cuando se sufre difamación, cuando atentan contra uno, cuando uno sufre confrontación, traición, cuando se sufre injustamente, Dios hace la diferencia, ¿sí? Y ahora yo quiero que vean en sus propias Biblias a Dios en estos pasajes, ¿sí? Al final del versículo 24 y al principio del 25 hay 5 nombres para Dios. Y cada uno de estos nombres resalta un aspecto diferente de Dios, empezando porque Él es el fuerte de Jacob. Mire cómo dice el versículo 24. Están ahí conmigo, ¿cierto? Mas su arco se mantuvo poderoso, dice de José, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Sí ven lo que les decía? Aparece esta segunda figura y las manos de Dios toman las manos de José, ¿sí? Y por él fue fortalecido. Entonces ese es el primer nombre que se le da a Dios ahí. Y el segundo nombre es el pastor, ¿sí? Destacando su ternura y su cuidado. Mira el versículo 24 cómo sigue. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, ¿sí? Y en tercer lugar está inmediatamente ahí. Dice la roca de Israel, ¿sí? La roca de Israel, que eso subraya su solidez y su inmutabilidad, ¿sí? En medio de las circunstancias cambiantes, alrededor de José hay una roca que permanece inamovible, a la cual él se adhiere, y ese es Dios. Y luego en el versículo 25, en cuarto lugar, aparece el cuarto nombre, que es el Dios de su padre. Dice, por el Dios de tu padre, ¿sí ven? ¿Sí? De generación en generación, de padre a hijo, de hijo a nieto, siempre es igual. Es el mismo siglo en siglo, generación en generación. La cultura cambia, las cosas cambian, ¿sí? La sociedad está cambiando, la moral cambia, pero Dios nunca ha cambiado, ¿sí? Y acompáñenme a Malaquías para que ustedes se queden con ese mensaje ahí. En Malaquías 3:6, como Dios mismo lo dice, ¿sí? Señor. La roca de Israel se refiere a Jesús, ¿cierto? Sí, sí, prácticamente estaba hablando de Jesucristo y vamos a mirar ese punto allí en esa parte. Vamos a ver a Malaquías 3:6. Lo tenía aquí separadito. ¿Sí? Dice, ¿están ahí?
Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:6. 3:6. Eso anótelo porque usted tiene que tenerlo claro en su corazón, porque es el Dios del que estamos hablando. ¿Sí? Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Ustedes han oído eso? Yo prefiero al Dios del Antiguo Testamento que del Nuevo. ¿Sí? A eso, así, perdón, así es como lo dicen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hablamos de otro Dios. Yo prefiero este Dios, como que Dios cambió, como que Dios vino con más amor. ¿Sí? Y no han leído Apocalipsis. ¿Sí? Ni han leído. Sí, 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 así. Y no han leído tampoco toda la misericordia de Dios que expresa a través de los libros del Antiguo Testamento. Dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, a quien le está hablando Jacob en este momento, no habéis sido consumidos. ¿Sí? Entonces, ese es el cuarto nombre de Dios, aquí expresado por Jacob, el Dios de tu padre. ¿Sí? Y luego el quinto nombre de Dios está en el versículo 25, volvamos a Génesis 49, ¿sí? 49, 25, y dice, pues Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. El Dios omnipotente, el todopoderoso, ahí vuelve a subrayar su poder. Pero miren, yo leo esto y digo, no, yo me voy a profundizar, yo quiero que analicemos y veamos estos nombres uno por uno, ¿sí? A partir del versículo 24 aquí está el primer nombre que es el fuerte de Jacob, ¿sí? Jacob está afirmando a su hijo, a José, y obviamente a los demás que están escuchando ahí, que él ha caminado con este Dios, ¿sí? Y este Dios lo ha sostenido a través de las dificultades de su vida. Acordémonos también de toda la vida de Jacob, ¿sí? Entonces, él ha sido el fuerte de Jacob, ¿sí? Y es este Dios quien lo ha hecho una vid fructífera, ¿sí? Así que fíjense cómo se lo dice en el versículo 24. Más, él dice de José, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Cómo? Por las manos del fuerte de Jacob, ¿sí? Podría decir las manos de Dios, el que ha sido fuerte para mí. ¿Por qué menciona manos? Porque en esta imagen, cuando José toma el arco y tira hacia atrás flechas, sus manos permanecen firmes y hay agilidad, porque las manos del Dios fuerte de Jacob están puestas sobre las manos de José. ¿Sí? Esta imagen profética y simbólica que está haciendo Jacob aquí. Y Dios ahora entonces es la verdadera fortaleza en la debilidad de José. ¿Sí? Y nos lo reafirma Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Su poder en nuestra debilidad. Entonces, la fuerza de Dios le ha permitido a José ser ese poderoso guerrero que ha sido. Y así de las manos del Todopoderoso, el poder de Dios permitió a José prevalecer a través de todas las dificultades. ¿Sí? Fue Dios quien mantuvo la mano de José firme en el arco. ¿Sí? Fue Dios quien mantuvo los brazos de José ágiles, flexibles, mientras los tensaba y apuntaba hacia todos lados. Esto a mí me anima mucho cuando uno se da cuenta cómo Dios se describe a él mismo a través de la visión profética que le está dando a Jacob para sus hijos, ¿sí? Esa es la imagen y el simbolismo que está representado aquí. Fue Dios quien marcó la diferencia en la vida de José, ¿sí? Es Dios quien marca la diferencia en tu vida. Desde el momento en que tú recibiste y entregaste tu vida al Señor, Dios marca la diferencia en tu vida. ¿Sí? O sea, no debería haber ninguna explicación de nuestras vidas cristianas aparte de fue Dios. Ve, y eso, ¿por qué te pasó? ¿Vos qué crees que la respuesta del cristiano, aunque le duela a otros y les raya el coco, como dicen por ahí, hermano, fue Dios. Fue Dios. Esa es la explicación que tú le das a tu vida. Hay una mano levantada por allá. Es que me llama mucho la atención el versículo, la parte B del versículo 24, porque como que todo está conectado, o sea, siento como que en la oración está todo conectado. Entonces, la parte donde dice, por el pastor, la roca de Israel, ¿hay una conexión entre las dos cosas? Sí, sí. ¿Entre el pastor y la roca de Israel? Sí. ¿Están en la misma línea? Sí, están en la misma línea y para allá vamos. Allá vamos en ese punto, fíjate. Entonces, independiente de la difícil situación
que tú puedas estar enfrentando, ¿sí? Una situación laboral, una situación física difícil que involucre consultas médicas, una cirugía en el hospital, una situación relacional con alguien que tú amas, Dios es capaz de sostenerte y llevarte a través de este momento difícil. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Así, el cristiano nunca debe sentir que está entrando en lugares oscuros y exigentes porque la roca, porque el Señor, porque el fuerte de Jacob lo sostiene, ¿sí? Sí, pero ese Dios es aún todavía más grande y más poderoso porque te capacita, ¿sí? ¿Y cómo sé yo eso? Solo mira a José, ¿sí? Pero el segundo nombre está inmediatamente y él es el pastor, ¿sí? Y se refiere a que habrá batallas en tu vida, habrá conflictos, dificultades, habrá un sufrimiento injusto. Bueno, ahí está el pastor, ¿sí? Y esta es otra faceta de nuestra comprensión de Dios, ¿sí? Él es todopoderoso, Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios eh, excelso, ¿sí? Pero también es el pastor tierno, cariñoso y compasivo que guía y alimenta a su pueblo y lo provee y lo protege. ¿Sí? Él es el pastor. Mira cómo te está diciendo. Entonces, lo que tú dices no solamente está unido uno con otro, sino todos van unidos, todas los nombres que Jacob le está dando a Dios ahí. Es el fuerte de Jacob, es el pastor. ¿Sí? Salmo 23:1. ¿Sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Porque Él cuida de todo. ¿Sí? Lo que las ovejas necesitan, el pastor lo provee. ¿Sí? Y Dios ha sido el pastor de José todos estos años. ¿Sí? Y como pastor, miren, como pastor Dios no nos está dirigiendo como un arriero desde atrás, ¿sí? Azotando su rebaño y empujándolo. No, el pastor va adelante, ¿sí? Guiando con su voz. Si ustedes se fijan en Juan, en el Evangelio de Juan y vayan para allá en el versículo, en el capítulo 10, Dios, Jesús, es representado como el buen pastor, ¿sí? Amados, tenemos un buen pastor, ¿sí? Pero leamos lo que nos dice Juan 10, del 27 al 29. Uno diría, ah, sí, ya me lo sé. Afirmémoslo y leámoslo porque necesitamos leerlo. Dice Jesús, el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí ven? O sea, Él va adelante, Él va adelante. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Queremos más? ¿Sí? Él llama a las ovejas por su nombre, Él conoce tu nombre, ¿no? Y las guía y las saca y va delante de ellas. Miren, amados, todo lo que entra en tu vida tiene que pasar primero por Él, porque es tu buen pastor. ¿Sí? Tú vas con el Señor por delante, como buen pastor. Él es el pastor que dio su vida incluso por todos nosotros. Él va delante de nosotros y ya nos dio vida eterna. Y ya nos perdonó los pecados. Él va adelante. ¿Sí? Y Él nos dice, y les tengo preparado un lugar. ¿Sí? El tercer nombre de Dios viene inmediatamente, que es la roca de Israel. ¿Sí? Que siendo ese pastor, aquí la roca representa estabilidad y solidez y firmeza. Es un pastor firme, estable, sólido, ¿sí? Cuando todo a tu alrededor se tambalea y casi como que hay un terremoto bajo tus pies, ¿sí? José está unido por este buen pastor como roca de Israel, ¿sí? Y tenía una base firme y un lugar firme donde pararse, ¿sí? Dios era eso para él. Él se para frente a todos porque él se para en esta roca firme, ¿sí? Y esto realmente habla en última instancia del Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos al Salmo 118 en el versículo 22. Salmo 118, 22. Si usted se fija en ese salmo, ¿sí?
Alabad a Jehová porque Él es bueno, ta, ta, ta. Y en el 22, el versículo 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿sí? La roca, la piedra, ¿sí? Y aquí está la imagen de esto. La primer piedra que se colocaba para construir un templo antiguo o una edificación antigua, ¿sí? Comenzaba con una piedra en un ángulo que se colocaba justo en el punto donde eventualmente se van a levantar los primeros muros de la construcción, ¿sí? Entonces, cada piedra del resto de los cimientos y del resto de los muros debe alinearse perfectamente con esa piedra angular. Esa es la piedra que se pone para poder arrancar la construcción, ¿sí? Si aquí hubiera un topógrafo, ellos le llaman el BM, ¿sí? Que ubique el punto de donde arranca la construcción y ubique ahí el primer cimiento. De ahí en adelante, en esa época no había concreto, no había cemento, arena, hierro, entonces eran rocas. Entonces se le llamaba la piedra angular, ¿sí? Y luego ya de ahí en adelante se levantan los pilares y todas las vigas transversales que sostienen el edificio, pero la piedra angular debe ser la primera y todo el edificio debe alinearse con esa piedra, ¿sí? Esa es la imagen, ¿sí? Así bajo esta imagen del Salmo 118 que acabamos de leer y que Pedro la va a citar en su primera carta, ¿sí? En primera carta de Pedro, en el capítulo 2, él describe la apostasía de Israel con base en cómo se desecha esta piedra. Sí, veámosla. Primera de Pedro 2, del 7 al 9. Primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículos 7 y 8. Él está hablando de Jesucristo, la roca. Por eso entonces uno identifica, Jesucristo es la roca, ¿sí? No, no Pedro, como ustedes saben que se dice por ahí. Dice, versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, esos somos nosotros, ¿cierto? Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Sí? Como Pedro hubiera escrito como Pablo, como está escrito, ¿sí? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, ¿sí? Él está hablando ahí de la apostasía de Israel. Israel ve al Señor Jesucristo. Lo miran, lo examinan, lo evalúan y piensan, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos. Entonces lo desechan y entonces se hicieron desobedientes. Pero Dios viene a través de sus discípulos, de los apóstoles, y toma esta piedra angular rechazada y la coloca en su lugar. Y dice, a partir de ahí. ¿Sí? ¿Se entiende esa imagen? Ahora toda la iglesia está edificada alrededor de esa piedra angular. La roca es Cristo. ¿Sí? Cuando le dice Cristo a Pedro, y sobre esa roca, lo que acabas de decir, que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? El Señor Jesucristo, cada sermón que predicamos, cada alabanza que cantamos, cada oración que ofrecemos, cada cena del Señor, todo debe alinearse con la roca de Israel, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro fundamento firme. ¿Sí? Y en medio de tiempos turbulentos, cambiantes, problemáticos, ¿están pasando? Tenemos un lugar donde apoyarnos, y es en Él, en la roca firme. Necesitamos la roca de Israel. ¿Sí? Y cuando dice Israel, en realidad se está refiriendo a Jacob, ¿no? Sí, ese es un nombre alternativo para Jacob. ¿Sí? Y ese es el tercer nombre. Ahora vamos al cuarto nombre, versículo 25. Génesis 49, 25, vamos allá. Por el Dios de tu padre, ¿sí? Cuarto nombre, el Dios de tu padre se refiere al Dios de su padre, le está diciendo a José, el Dios de tu padre, Jacob, ¿sí? Jacob le dice a su hijo, José, el Dios de tu padre te ayudará. Eso es lo que dice en el versículo 25. Si usted tiene hijos acá y usted puede decirle a su hijo con la certeza que usted tiene que Dios es su Dios y usted ve a su hijo en debilidad, en circunstancias, eso es una palabra para su hijo, porque es tu Dios. Entonces, Carlos le puede decir a Marianita, mi amor, el Dios de tu padre, Carlos, te va a ayudar, ¿sí? Entendiendo que Mariana conoce quién es ese Dios también.
¿sí? Entonces, eso es lo que está diciendo. Quise hacer ese ejemplo, ¿sí? Porque él está diciendo así. Entonces, fíjense en esto. La roca de Israel, que podría decir la roca de Jacob, porque es el mismo. Sí, no estamos hablando en este momento de nación, estamos hablando del hombre. El fuerte de Jacob, ¿sí? Y ahora el Dios de tu padre. O sea, es una tercera referencia que Jacob hace de sí mismo, ¿sí? Está hablando el Dios que estuvo conmigo, el que fue fuerte conmigo, la roca mía, ¿sí? Y el que es el Dios de tu padre te ayudará, ¿sí? Pero él no usa su propio nombre y eso es una señal de humildad. ¿Sí? El enfoque, ¿por qué? Porque aquí este anciano moribundo, su enfoque está en Dios. Está hablándole a sus hijos y en este caso a José, del Dios del que lo ha acompañado toda su vida. Dime, Estefanía. También podríamos decir de pronto que se está refiriendo a todas las cosas que Dios hizo por su padre, o sea, como recordando. Sí, exactamente, es eso, es eso. Está hablándole, es como, por eso ponía el ejemplo con Carlos Marianita, como que estoy hablándole a mi hijo de ese Dios que me acompañó, ¿sí? Ese Dios fuerte te va a ayudar, ese Dios fuerte te va a bendecir. Ahora vamos a ver eso. Apóyate en la roca fuerte en la que me he apoyado. Todo eso, esto es lo que está diciéndole a Jacob, esto es muy lindo, ¿sí? El Dios de tu padre, ¿sí? Que es el padre que le está hablando a Jacob ahora mismo, ¿sí? José, el nombre de Dios escrito aquí está en el original. Si tú lees la Biblia interlineal, ahí está escrito Él, solamente Él, ¿sí? Que significa fuerza, grandeza, poder. Y refuerza doblemente lo que se dijo antes, el fuerte, el poderoso de Jacob, ¿sí? Pero fíjense en el final de esa primera línea, el versículo 25 dice, el cual te ayudará, ¿sí ven? O sea, Él viene en tu auxilio. O sea, no es un Dios distante, ¿sí? Usted pídale a Dios a ver, no, confírmelo usted, Dios te va a ayudar, ¿sí? No es un Dios distante, o sea, no permanece desapegado ni lejos. Cuando necesitas ayuda, José, Él viene a ti, Él se acerca a ti y Él te ayuda. Es lo que le está, y ojo, no le está diciendo proféticamente, estamos hablando aquí de que Él está describiendo lo que ha sido tu vida, José. Él te ha venido a ayudar, Él ha estado cerca a ti y Él ha venido a ti siempre en cada circunstancia. La palabra ayudar aquí es azar con Z, que significa apoyar a alguien que es débil, ¿sí? Y lo rodea, ¿sí? Entonces Jacob le está diciendo, en tu debilidad, Él ha venido a apoyarte, Él ha estado contigo. Esa es la idea de estar al lado de alguien que está en dificultad para ayudarlo. Y eso es lo que Dios ha hecho en cada paso del camino de José, ¿sí? No es de extrañar que entonces José haya podido pasar por todas estas circunstancias difíciles, porque Él ha estado contigo, le está diciendo papá, ¿sí? Él ha estado ahí parado. ¿Quién? José, sobre la roca de Israel, ¿sí? Él ha estado apegado al Dios de tu padre, ¿sí? Ha puesto su fe en el fuerte, en el poderoso de Jacob. Jacob le recuerda que la fuente de toda gracia no es humana, no es tu propia fuerza, sino es el Dios que te ha sostenido y que defiende a José en medio de las dificultades. ¿Sí ve cómo uno encuentra todo este mensaje aquí? Y hay un quinto nombre para Dios que está en la segunda línea del versículo 25 que dice, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Ahora aquí hay un juego de palabras interesante con omnipotente. La palabra es la traducción de El Shaddai, ¿sí? En el original. Ya hemos hablado del Shaddai, ¿no? Sabemos que él no es un artículo predeterminado masculino, sino es la palabra Dios, ¿sí? Dios Todopoderoso. Y aunque eso haya sido enfatizado con el fuerte de Jacob y luego con el Dios de tu padre, aquí puede haber un juego de palabras en El Shaddai como palabra hebrea, ¿sí? Porque la palabra Shad en hebreo significa pechos de mujer y se relaciona en el contexto con la última línea del versículo 25, que dice con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces está haciendo como una poesía de el Shad, de pechos de mujer con el Shaddai. Es como un juego de palabras. Sí, y el contexto es clave para uno poder interpretar eso. Entonces, el juego de palabras da a entender al Todopoderoso como ese Dios que hasta es tierno como una madre que sustenta a sus hijos a través de sus pechos, dándole, alimentándolos, ¿sí? Para sostenerlos y que ellos se sacien, ¿sí? Entonces, muchos comentaristas sacan a relucir esto en este punto, de que tendría que ver con eso. Y termina diciéndole a José que ese Dios, que te bendecirá, ¿sí? El Dios omnipotente te bendecirá. Y la palabra bendecir, esa es la palabra hebrea, para que ya hemos hablado, que significa, ¿qué? Arrodillarse, ¿sí?
Entonces, las imágenes aquí son muy vívidas. O sea, si uno mira lo que... Yo no sé si José pudiera estar entendiendo, yo pienso que Dios le está dando a ellos un entendimiento, pero es muy vívido esto. Es decir, no se necesitan varios capítulos para comunicar lo que aquí se representa en una sola línea, con imágenes, signos y símbolos proféticos. Sí, pero el cuadro aquí es que este poderoso Dios, todopoderoso, ha estado con José ahí en el fuego en medio de la aflicción. ¿Sí? Un Dios poderoso que Jacob trae a imagen como que se arrodilla y extiende su mano sobre José para consolarlo, para sostenerlo y para nutrirlo. ¿Sí? Es algo bien asombroso lo que se está diciendo aquí. ¿Sí? Este Dios que es alto y exaltado, ¿sí? La excelencia de Dios, se acerca a Dios cuando lo necesita, la inmanencia de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Amados, y ese es el Dios de nosotros. El Dios que no cambia, es el Dios de nuestras vidas, que se acerca al de corazón quebrantado, no al orgulloso. ¿Sí? Y seguimos aquí en el versículo 25, ¿cómo? Con bendiciones. Dice la siguiente línea, ¿sí? Leamos, 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. ¿Sí ven? Y luego dice, con bendiciones de los cielos de arriba. ¿Sí ve que son bendiciones? O sea, es plural, bendiciones. ¿Sí? Y aquí esta palabra bendición, vamos a ver 5 veces. Dios bendice, Dios bendice, Dios bendice, bendice, bendice. Son bendiciones, ¿sí? Y que estas bendiciones sean del cielo significa que no son de este mundo, ¿sí? No te trae bendiciones del mundo, son bendiciones fuera de este mundo, que han bajado de la mano de Dios y del trono de la gracia. Sí, la palabra cielo literalmente aquí es alturas, ¿sí? Estas bendiciones provienen de las alturas donde se encuentra Dios, allá en la cúspide misma del universo, y como una cascada simplemente descienden y caen sobre José. Eso es lo que ha sido la vida de José. Y cuanto más alto se origina, pues mayor será la fuerza cuando descienden sobre la vida de este hombre. O sea, estas no son pequeñas goticas de misericordia, que si aún así fueran, serían grandes para nosotros, vienen de parte de Dios. Pero estos son océanos de bendiciones que se derraman desde el cielo sobre la vida de José. Y así es como nos lo ha mostrado los capítulos 37 hasta este capítulo 49 y lo vamos a ver en el 50 también. ¿Sí? Bendiciones de Dios que han funcionado en la vida de José. Y luego sigue describiendo estas bendiciones al final del versículo 25, si usted lee allí, y dice, con bendiciones del abismo que está abajo. ¿Sí? ¿Cómo viene de abajo? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Acuérdense, es un lenguaje profético y poético con símbolos. Entonces, el cielo de arriba, ¿sí? Valga la redundancia, representa ese favor divino que viene desde lo alto, simbolizando en forma práctica como lluvias oportunas enviadas por Dios para regar los campos y dar buenas cosechas y hacer de José una rama fructífera, ¿sí? Pero en ese mismo orden, estas bendiciones que vienen de arriba, ¿sí? Entonces llegan abajo, vienen también del abismo de abajo, refiriéndose a cómo responde también las bendiciones del cielo, manteniendo la tierra húmeda desde las profundidades, trayendo fertilidad y vida aún en tiempos de sequía. Vienen de arriba, vienen de abajo. Sí se hace entender esta imagen? Sí, y luego nos dice al final del versículo 25, con bendiciones de los pechos y del vientre, que era lo que les decía ahora, ¿sí? Esto completa la idea de abundancia, hablando de fertilidad y de vida familiar, ¿sí? Prometiendo hijos sanos, ganado fuerte, prosperidad en las siguientes generaciones. Mire todo lo que está hablando Jacob sobre José. Esas son las bendiciones de Dios sobre José. Dios le ha dado a José y te ha dado a ti, me ha dado a mí, lo que el dinero no puede comprar y lo que la muerte no puede quitar, ¿sí? Entonces lo que vemos aquí es que Dios está involucrado activamente en la vida de José. Dios es así, Dios ha estado allí y ha sido esa mano invisible que ha ministrado a José, aunque a veces de manera tácita, o sea, como que no lo ve uno, ¿sí? Pero Dios estuvo ahí todo el tiempo de su vida, tal como Dios está contigo y conmigo ahora mismo y ha estado en nuestras vidas, ¿sí? Y Jesús lo dijo para ti, para mí, y lo podemos ver en Mateo 18:20. Creo que es 28:20. Mateo 28:20. Exacto, ahí está, si usted lo quiere ver, y subráyelo, porque eso es para una certeza en tu vida y en la mía. Mateo 28:20, en el contexto de la Gran Comisión. Dice él, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy, no yo estaré. Yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Aquí se me viene a la mente lo que en alguna ocasión hablamos en una charla de hombres, es que cuando le dicen, ¿cómo haces tu devocional? Preguntaba, era la, ¿cómo? 28:20. Entonces, como que todos hablamos de que sí, yo le dedico esa media horita a Dios, o esos 15 minutos antes de empezar el día, y ya, ¿sí? Uno dice, no, venga, hermano, Jesús está contigo todos los días, todo el día, ¿sí? Respondamos de la misma manera, ¿sí? Y hay un último versículo que vamos a considerar hoy, es el versículo 26, y terminamos con esta clase en nuestro tercer encabezado, que es la súplica por José. Es el tercer encabezado. ¿Sí? Jacob llega ahora a una bendición que va a pronunciar sobre José. ¿Sí? Y aquí viene la bendición, la súplica por José. ¿Sí? Y realmente eso viene en una forma en que diríamos como una oración intercesora en el nombre de su hijo José. ¿Sí? Pero comienza por sí mismo. ¿Sí? Jacob dice en el versículo 26, las bendiciones de tu padre, o sea, de él mismo, fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. ¿Sí? Jacob comienza por sí mismo. Las bendiciones de tu padre, él. Y reconoce que son bendiciones en plural, que han superado las bendiciones de mis ancestros, de mis progenitores, dice Jacob. ¿Quiénes son esos progenitores, esos antepasados? Bueno, son Abraham e Isaac, ¿sí? La bendición que reposó sobre Abraham e Isaac fue aún mayor sobre Jacob. ¿En qué sentido? Sí, porque es una bendición que viene a través del pacto de Abraham siendo la misma. Bueno, aquí no nos lo dice explícitamente, pero hay una razón obvia y es en relación con su descendencia. Jacob tuvo 12 hijos varones y una hija, ¿sí? Muchos más que sus progenitores. En ese sentido, él tuvo mucho más bendición que su abuelo Abraham y que su padre Isaac. ¿Sí? Los hijos son bendiciones de parte del Señor. ¿Sí? Aunque el mundo no lo vea de esa manera. ¿Sí? Y como yo le he dicho antes, muchas parejas, jóvenes sobre todo, hoy día no tienen hijos por la razón que sea. ¿Sí? Por la razón que sea, sin saber la bendición que son los hijos. ¿Sí? Eso lo podemos decir los que tenemos padres. Vamos al Salmo 27 para entender esto. Salmo 127. Salmo 127, versículos 3 al 5. Del 3 al 5. 127 del 3 al 5. ¿Están ahí? Ahí dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, sus flechas, ¿no? Como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Y luego viene la bendición. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sí? La aljaba, pues es ese estuche de donde se extraen las flechas o las saetas para colocarlas en el arco y dispararlas al mundo. ¿Sí? Una saeta, miren esta imagen, una saeta puede llegar donde el guerrero no puede llegar. ¿Sí? Yo entiendo muchas veces el temor de traer un hijo a este mundo. Algunas personas piensan en lo duro que puede ser para su hijo y prefieren no tenerlo, o la razón que sea, sé que hay más razones. Pero lo que debemos pensar quienes reconocemos la voluntad y la sabiduría de Dios es que más bien los hijos pueden convertirse en una expansión de este hombre y de esta mujer que los procrean para hacer una extensión del reino a donde ellos no pudieran llegar. ¿Sí? ¿Se entiende? Los hijos se pueden convertir en una expansión de ese hombre y de esa mujer que los procrean para hacer una extensión del reino a donde ellos no pueden llegar. Entonces, tu hijo es esa extensión. ¿Sí? Y eso lo entiende Jacob y tiene todo este montón de hijos y dice, he tenido más bendición que mis progenitores. ¿Sí? De tal manera que todos estos hijos son una bendición mayor que la que tuvieron ellos, Abraham e Isaac. Yo pienso, Pastor, que los hijos también son la extensión del propósito
de Dios, no porque Dios no piensa en personas individuales, sino en generaciones. Pero yo opino como, bueno, y esta palabra, ¿cómo se cumple, por ejemplo, con las personas malas? Y lo pienso, un ejemplo con las pandillas que tienen hijos es para que sigan el camino Ajá. de la pandilla, Ujú. pues como que sigan fortaleciendo la pandilla. Sí, claro. por decirlo así. Entonces pienso como, esta palabra de que los hijos son una bendición en la parte negativa, ¿cómo se podría cumplir? Pues mira, si yo me pongo a entender lo que es bendición, que viene de Dios, la bendición solamente viene de Dios. Si yo cogiera un pandillero y por la sola voluntad de Dios, este hijo que nació de un pandillero, Dios lo alcanza. A donde ese pandillero no alcanzó a llegar su hijo y lo trajo al mundo para ser una extensión del reino. O sea, los hijos pueden ser bendición. Sí, entonces uno lo puede ver así. O sea, el hijo puede extender la maldición que trae el padre en el hecho de obrar en el mal, ¿sí? Pero su hijo va a llegar a donde él no puede llegar. Por eso los hijos, de alguna forma, para bien o para mal, son como saetas en la aljaba del guerrero que pueden ser lanzadas para llegar a donde él no alcanza a llegar. No solamente en términos de posibilidad presente, sino hasta el futuro. O sea, y ustedes lo pueden ver en hijos que han extendido el reino más allá de sus propios padres, ¿sí? Hombres que su padre, de pronto, voy a decirlo de esa manera, no conozco exactamente el caso, pero sé que existen padres que abrieron una obra para Dios y tenían un lugar pequeño donde enseñar la palabra, y ahí su hijo es fortalecido en la palabra y se convierte en un gran predicador y extiende el reino a donde este hombre no alcanzaba a llegar. Entonces, por eso los hijos son como saetas a donde uno no llega, ¿sí? En ese sentido. Entonces, muchas veces incluso, hablando de la vida práctica, de allá afuera, de las calles, los hijos van a llegar donde uno no alcanza, ¿sí? Entonces, cuando a mí me han dicho, y por eso lo digo, y lo digo con ese respeto por las personas que toman esas decisiones, no tengas temor en no traer un hijo al mundo por el temor del mundo como está, ¿sí? Porque tú no sabes si ese va a ser un hombre usado por el Señor más bien para venir a reponer cosas que este mundo, en las que va este mundo. Entonces, el Señor lo habrá de orar si tú sabes, ¿sí? Como dice la palabra, enseñarles la palabra desde el principio, porque entonces enséñale a ese hijo y se convertirá en un hombre, ¿sí? Que usado por el Señor. ¿Tu pregunta, Alberto, sigue vigente? No, era una pregunta como, yo no lo veo como lo que dice Estefanía en términos de bendición, sino que yo lo veo es en términos de legado. Y es, o sea, la bendición va atada también a un legado. El continuar un legado bueno, que es, llamémoslo bueno, que es un legado conforme al propósito de Dios, Correcto. es una bendición. Ujú. Pero continuar un legado de corrupción, un legado o sea, De maldad. De necedad, de maldad, de todo eso, pues definitivamente no es una bendición. No es bendición. Sería bendición, como te digo, si Dios alcanza al hijo de este hombre y lo convierte en alguien para que se regrese a esos sitios y empiece a dar la palabra. Lo que hace es que ahí se rompe, o sea, primero hay la salvación de la persona. Ajá. Y después se rompe ese legado. Porque digamos que Correcto. Dios empieza a desarrollar un nuevo legado. Entonces, Ujú. una de las cosas que por ejemplo, en estos días hablaba con mi cuñado, yo le decía, cuando uno es salvo, no se trata solamente de una salvación, cuando uno es salvo y entra en una vida de santificación, lo que uno no alcanza a dimensionar es todo el efecto colateral que hay. Y el efecto colateral y el efecto de las generaciones que siguen. ¿Sí? Porque uno dice, si yo no hubiese sido salvo, yo no sé en el grado de corrupción del pecado hasta dónde llegar, no haciéndome daño solamente yo, sino daño alrededor de todas las personas. Yo creo que muchos asesinatos, muchos abortos, muchos maltratos, muchas violaciones, muchas cosas se han omitido por la salvación de una persona. Sí, así es. Entonces, eso es como que decir, bueno, reajusto. Hay una bendición, o sea, la bendición de la salvación de una persona no es solo sobre esa persona,
sino sobre muchas otras personas más. Sí, así es. Pero entonces, ahí hablas del legado, pero entonces, hablando de los hijos, como saetas, ¿sí? Bienaventurado el que tiene muchos porque la influencia, ¿sí? Sobre el mundo que yo no voy a alcanzar a hacer, va a ser sobre mis hijos, y esa es la bendición de Jacob para tocar siempre ese punto. Olguita. Ese día yo estuve en una reunión con unas amigas y entre ellas estaba una muchacha que es hija de una familia, ella es hija de una bruja. Y la muchacha, toda la familia de la mamá ha ido regalo en regalo y ella, la niña se convirtió, la que está convirtiendo, pero ha tenido unas luchas impresionantes entre su caminar. Incluso la mamá misma trata de sacarla de la muchacha de hace años y a veces ya recibe unos ataques tremendos, pero sabe que es de la familia, porque la familia que necesita que ella continúe. Que ese legado continúe, sí, 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 sí. Entonces, miren lo importante de pensar en los hijos como bendición. Ese es el punto, ¿sí? El punto allí que es lo que está prácticamente Jacob diciéndole a José aquí, ¿sí? Yo he sido bendecido más que mis antecesores, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mayor considera Jacob que son esas bendiciones? Entonces, ahí está en el versículo 26, en la siguiente línea. Vamos a Génesis 49, 26, sigamos allí. Dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. O sea, él visualiza el límite. Y lo que esta frase, collados o montes eternos, quiere decir es que su vida, la vida de Jacob, ha sido tan bendecida por Dios que como que ya, o sea, ya como que no podría recibir más bendiciones porque está rebosando de bendición, ¿sí? ¿Sí? Ahora, él aquí está hablando a José. ¿Sí? Él está aquí hablando a José, a quien vino a ver en sus últimos años nomás, y está en su lecho de muerte, para que entendamos la frase que sigue. Está rodeado de sus otros hijos, ¿sí? Y está hablando a José, y está diciendo que sus bendiciones han aumentado hasta el límite más alto, collados eternos, ¿sí? Que también es una alusión metafórica a las alturas del cielo. Las bendiciones han llegado, han venido del cielo y me han llenado hasta el cielo, ¿sí? Y Dios ha derramado bendiciones sobre él que son inconmensurables. Ese es el mensaje. Y entonces aquí viene esta oración por José en la siguiente línea del versículo 26. Y dice, hasta el término de los collados eternos, serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Sí? Alguien que me lo lea en la nueva traducción viviente, que es más bonito ese mensaje allí. Bueno, léela en esa. Las bendiciones de tu padre, el anterior de mi alcance, de la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José y sobre la frente de sus hermanos. ¿Sí? ¿Y qué dice la NTV? Ah, bueno. Yo la tengo. Bueno. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Sí, o sea, usted está diciendo que mi papá me diga a mí todas estas bendiciones que han llenado el cielo sobre mi vida, ¿sí? Ahora vengan sobre ti, hijo. ¡Wow! ¿Sí? Es decir, que todas estas bendiciones de los patriarcas y las bendiciones que han venido sobre Jacob estarán sobre la cabeza de José para que fluyan toda su vida. ¿Sí? Y esto es una imagen también como cuando los reyes de Israel y los sacerdotes eran ungidos con aceite, ¿sí? Y tomaban el frasco de aceite y vertían sobre la cabeza del que estaba siendo ungido, ¿sí? Lo que Jacob aquí está diciendo es, José, que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame la más plena bendición que descienda sobre tu cabeza y fluya por cada centímetro de tu cuerpo representado en toda tu vida. ¿Ustedes se imaginan esa bendición de papá? Mejor dicho, eso es que las bendiciones de Dios te envuelvan. Las que Dios me dio a mí, porque Él ha sido bendecido, pero aún las mías, que han sido mayores, que Él te la envuelva. Y este padre moribundo reconoce aquí a José como apartado entre sus hermanos, el más distinguido, ¿sí? Sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos.
La palabra apartado aquí es nazir, ¿sí? Que significa literalmente ser consagrado, ser apartado, ser separado de entre otros miembros, de entre otras personas, en este caso de sus otros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dotado, lo ha capacitado, lo ha creado y lo ha moldeado de tal manera que Él es el hermano más distinguido de esta familia. Tú eres el preeminente, le está diciendo a José. Y fíjense en esto, José siendo adolescente fue apartado de sus hermanos para mal, vendido como esclavo. Y ahora su padre, aquí en una bendición, también lo está apartando de sus hermanos por las propias palabras de su padre, pero en un sentido de restitución. ¿Sí ven? Interesante esto. Has ascendido a la cima y eres el líder de esta familia. Esa es la frase de Jacob sobre él. Lo que Rubén perdió, ¿se acuerdan? Como lo dice en el versículo 4, ya no serás el principal. Aquí lo está pasando a José, a minutos de su muerte. Estas serán las últimas. Sí, estas van a ser las últimas palabras que José va a oír de parte de su padre. ¿Sí? Una petición de bendición sobre su cabeza. ¿Se imaginan eso? Y ahora para concluir, yo quiero que todos tengamos claro y tenemos que saber que este Dios siempre está listo para pronunciar bendiciones sobre tu vida y la mía. ¿Sí? Pero hay una condición: creer en Jesucristo y entregarle nuestras vidas. ¿Sí? Eso es arrodillarte ante el señorío de Dios, de Jesús, confesar tu pecado, arrepentirte y creer en tu corazón que Jesús lo resucitó entre los muertos, porque eso trae la plenitud de su bendición sobre tu vida. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Somos perdonados de nuestros pecados, recibimos la justicia de Cristo y somos reconciliados con Dios. Y entonces así nuestro destino eterno va a estar con Él para siempre. ¿Sí? ¿Ustedes no desearían que una bendición de esa reposara sobre su cabeza? Tan grande como la petición de Jacob a José, un padre terrenal a un hijo terrenal, ¿cuánto mayor será esa bendición del único Padre celestial? ¿Sí? Que abriera los tesoros del cielo y derramara su bendición sobre ti. Eso pasó en el momento en que entregaste tu vida al Señor. Por eso uno dice, responde a eso, amado. Responde a eso. ¿Sí? Y un Dios todopoderoso, que aunque es excelso y es sublime, también se arrodilla, ¿sí? Hasta donde tú estás y pone su mano sobre ti, sobre tus manos, ¿sí? Y te imparte esta bendición de salvación solo por su gracia, no porque siquiera lo merezcamos, ¿sí? Amado, mire, si usted tiene esa bendición en su vida, yo digo que es así, tiene todo lo que necesita, ¿sí? Pero si no la tienes, realmente no tienes nada, ¿sí? Por eso salgamos a decirle a los demás la bendición que están perdiendo, ¿sí? Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Muy bien. Vamos a orar. Padre, gracias por todo lo que hemos visto hoy, Señor. Cómo nos anima, Señor, cómo nos enseña para nuestras vidas. Jacob pronunciando esta bendición sobre José. Y gracias, Señor, porque nos has mostrado cómo hemos sido receptores de las bendiciones que tú has pronunciado sobre nuestra cabeza y sobre nuestra alma, Señor. Somos extraordinariamente bendecidos este día, Señor. Como nos lo enseñó el apóstol Pablo en Efesios 3, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Gracias, pastor.